a dejar de hacer las intros en los vídeos hasta que digáis que echáis de menos el... Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill. Y sí, amigos, exactamente es lo que veis en el título. Hoy quedan 2 semanas nada más para que llegue el esperadísimo livestream de Natlan el día 16 de agosto, que ya hay un vídeo pues dando fecha, hora y demás, porque se anunció y se confirmó de manera oficial muy pronto. Pero antes de eso, ya hay información de los banners de la 5.0 y creo que muchos y muchas no se lo están creyendo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Invitadísimos todos a los directos. Recordad que ayuda un montón a posicionarnos, a recomendar el canal y a todo lo que es exposición y algoritmo, para todo lo que es gratis de dar like, suscribirse, dejar un comentario. Así que gracias por todo vuestro apoyo. Y vamos a hablar de los banners de la 5.0 2 semanas antes de que salga el livestream y explicar el tema del livestream, porque ahí se confirmarán los banners. Pues bien, todos sabemos que vienen Mualani y Kinich, que son los nuevos personajes, y ya he hablado del kit, ya está la beta, los servers privados, y mucha gente la ha podido jugar y demás. Ya sabe bastante de los personajes, pero lo que no se sabía, y lo que aún estamos por confirmar, recordar que toda la información está sujeta a cambios mientras no esté confirmado en el livestream, quedan 2 semanas, es que en teoría en la 5.0 van a venir Raiden y Kazuha. Y esto es muy, muy fuerte. Obviamente en este vídeo vamos a hablar y analizar pues si merece la pena Raiden, Kazuha, Kinich y Mualani. Y ahora en el banner debería estar o debería faltar muy poco tiempo para que lleguen Yelan y Emily, que igual son 2 personajes muy fuertes e importantes, con lo cual es un vídeo que también es importante porque es un dilema que todos y todas tendréis. Entonces, empezando por el principio y por lo que creo que es la premisa para sentar las bases del vídeo, ¿qué narices hacen viniendo Raiden y Kazuha? Kazu ya vino hace nada con Nubilet, creo que al final de la 4.5, principio de la 4.6 o algo así, ¿no? No, 4.6 vino Arlequino. 4.5, final de la 4.5. Hace relativamente poco para lo que es Genshin. Igualmente se han dado cuenta que Kazuha es muy poderoso, que vendrá mucha gente nueva en Natlan y que toda esa gente nueva verá guías, verá contenido, y en esas guías verá que Kazuha es uno de los 3 personajes más importantes de los 100 y pico de todo Genshin Impact, con lo cual creo que es una estrategia inteligente por parte de Hoyoverse, aunque haya venido hace bastante poco Kazuha, y aparte para la exploración de Natlan ayudará bastante porque también Kazuha ayuda en la exploración al final. Por otro lado, Raiden es un personaje que es arconte, que ha venido hace poco Clorinde y han aprendido y tomado datos con Clorinde, que por mucho que salga un carry bastante fuerte como Clorinde, la gente no va a olvidar a su arconte favorito por la historia, el lore y, como expliqué en otros vídeos, el alter que Raiden tiene en el resto de juegos de Hoyoverse, Acheron, Raiden Mei y cosas que ya conocéis los que jugáis varios juegos. Y el caso es que Raiden, con ese techo de C3 y arma, saben que es un objetivo de muchos jugadores conseguir esa C3 y arma de Raiden. A día de hoy creo que ya la C3 y arma de Raiden ya no solo es un objetivo para los jugadores, creo que para mucha gente es lore de la comunidad, quien es main Raiden, ir a por esa C3 y arma. Que cuidado, que es muy costoso y todo, disclaimer, tener cuidado con la economía y no volverse locos. El caso es que quieren empezar con todo en Natlan y la prepublicidad que han hecho es muy poderosa, con lo que se ve, se siente, se nota que va a haber un engagement y una cantidad de jugadores nuevos o gente que ya jugaba Genshin y lo dejó por épocas regresando al juego brutal y enorme. Y es estratégico el tema de meter a Raiden y Kazuha. Y ahora sí, el tema del vídeo, aparte de la explicación de por qué quizá esto puede venir ahora. ¿Qué es más importante? Tenemos en la mesa, en la palestra, a Emily, a Yelan, a Kazuha, y tenemos a Raiden, Kinich y Mualani. ¿Por qué he separado esto? Porque son carries y son soportes, y Raiden a día de hoy es un carry. Pues bien, hablando primero de los soportes, cuál es más importante o no, porque son los importantes del juego, tenemos a Kazuha, Yelan y Emily. En mi opinión, si ponemos una tabla, como ya expliqué en muchísimos vídeos, quizá esto es información que veréis repetida, pero lo voy a resumir para los nuevos. Si ponemos una tabla a los 6 mejores soportes del juego, tenemos en este mismo orden, y esto podéis aprender y entender mucho más viendo las tier list del canal, que subí hace poco varias. Pero en resumen, Furina, Nahida, Kazuha, Xiangyun, Yelan y, en mi opinión, hasta que salga Emily, creo que Emily va a entrar justo ahí en ese top 6 como segundo mejor soporte dentro del juego, por debajo de Nahida, por encima de Baizu. Entonces, si de los 6 soportes más importantes del juego
O sea, prácticamente los soportes son más importantes que los carries. Tenemos a 3 en estos banners. Creo que para cuentas nuevas habría que dar prioridad. ¿Y en qué orden? Pues creo que el número 1 en prioridad de los 3 es ahora mismo Kazuha, porque está en el top 3. En segunda prioridad, Yelan. Y en tercera prioridad, Emily, porque Emily, al ser nueva, aún no se ha podido jugar oficialmente. En la beta sí se ha podido jugar. Emily todavía está a la expectativa de que salga y quizá la aceptación, quizá que coincida bien o mal en otros equipos, la jugabilidad, algo concreto que quizá termine de no funcionar del todo o no cumplir expectativas, que puede ocurrir. Con lo cual, por el tema de la sorpresa, en menos prioridad Emily. En primera prioridad Kazuha y después Yelan. Y ahora yendo a los carries, entre Kimmich, Mualani y Raiden, os diría lo siguiente. Kimmich y Mualani pintan muy fuertes. Kimmich a C2 pinta como mejor dendro, tanto todos los equipos convencionales de dendro por encima de Al-Haytham, como Kimmich tiene pasivas que van a mejorar su daño jugándose en quemadura y en crepitar, o incluso en alguna quemadura con un sub DPS de derretidos inversos como una Rosaria derritiendo fuera del campo o algo así. Con lo que parece ser muy poderoso y desde luego por encima del Al-Haytham solo si es C2, si es C0 no será mejor que Al-Haytham en Hyperbloom. Pero de nuevo aún no se sabe nada, con lo cual es un carry que todavía no ha salido y que hasta que no salga todo esto puede cambiar. Pero pinta fuerte. Y Mualani ha recibido un montón de nerfs que he explicado en otro vídeo anterior que seguramente os interese ver, se llama Adiós Mualani, estará por aquí en pantalla. Y básicamente Mualani también pinta muy fuerte a la altura más o menos de Gaming, en mi opinión. Creo que Mualani, si todo funciona bien y luego tiene sinergias que potencien su jugabilidad con Mahuika, va a ser básicamente un carry que vaporice sus ataques normales y que estará pues dentro del top 5 de equipos, porque llegó un punto en la beta que hacía 700.000 por normal, la han nerfeado y demás, y ahora hace 300.000 por ataque normal vaporizado, pero puede hacer más rápido los normales, en resumen. Entonces, entre Kimmich, Mualani y Raiden, diría que son carries. Diría que mejor todo el mundo tuviera paciencia a que los creadores de contenido testeemos y os enseñemos todo lo que se puede sacar con estos personajes, los techos, los mínimos y una opinión, aunque sea unos días después del primer día. Que os guiéis por 2 puntos objetivos que sí os van a ayudar a decidir las cosas que ahora mismo sí podéis comprobar, que son, número 1, que son monturas que va a facilitar la exploración en toda la región de Teyvat fuera de Natlan, y esto puede ser un punto a favor si os gustan los personajes. Y punto número 2, los gustos, es decir, tener muy en cuenta que los gustos son importantes y si alguien se enamoró del diseño de un personaje, que lo lleve al cielo, aunque luego salga pocho, que al final es un juego y es para divertirse, pero hay un punto que también es eficiencia y divertirse haciendo bien las reglas que te impone el propio juego. Entonces, si algo os gusta y os gusta al extremo, estaría bien tener paciencia para esperar a ver realmente si se complementan los gustos con que el personaje cumpla las expectativas, pero si no, sin éxito al miedo, que es una frase del canal, porque a veces me equivoco en directo, soy disléxico y a veces suelto cosas, como hay mucha comunidad en este apoyo. Los antiguos dirán frases míticas, Phil. Así que con los carries, bajar la prioridad. En total diría que el cómputo de todos estos banners sería en prioridad Kazuha C0, luego Yelan C0, luego diría que Emily por encima de todos los carries, luego diría que de los 3 carries, y aquí ya me mojo muchísimo, Raiden ya sabes que C3 y Arma, y aún así quedaría, pues a lo mejor no entra todavía al top 5 con el Hypercarry o el Raiden National, porque hay muchos equipos y mucho power creep y muchos personajes nuevos y mucha locura y mucho Hyperbloom, equipo de New Billet, equipo de Gaming, equipo de Arlequino vaporizados con Furina C2, Kazuha C2 por la maestría, que ya están muy por encima de los techos de los Raiden Hypercarry y los Raiden National. Pero Raiden sigue siendo un personaje que todo el mundo ama y quien lo tenga C2 seguramente está buscando la C3 y así. Entonces, los carries diría que mejor respirar, tener paciencia, y si no tenéis paciencia, parece ser que Kimmich y Mualani sí van a ser muy poderosos. Kimmich, si tenéis un carry dentro como Tignari y Al-Haytham, quizá Kimmich hay que tener más paciencia porque quizá con los carries dentro antiguos ya podéis hacer muchas cosas. Y Mualani, pues lo mismo, ¿no? Es un carry hidro, sí pinta muy poderosa como he explicado, pero bueno, si tenéis New Billet, si jugáis otros equipos, no monopolizar personajes y sobre todo paciencia. Así que estos son los banners de la 5.0. Sé que quizá queréis algo definitivo, pero hasta que Kimmich y Mualani no salgan y sabiendo ya el puesto de Raiden, hay que tener cuidado, porque obviamente Hoyoverse quiere Power Grip y ese Power Grip quiere que sea la función propia de vender. Cuanto más fuerte es un personaje y más impresiona, pues más vende y la gente lo quiere por los números grandes. Pero recordemos también que hay que tener un poco de cuidado porque quizá a lo largo de Natlan salen mejores carries
más poderosos y a lo mejor los primeros de Natlan se quedan ahí o se quedan bastante fuertes, pero no tan fuertes como los que salgan después, o llega repentinamente pronto algún Fatui como Capitano o como Sandrone o Columbina y Larconte Piro y de repente la gente ¡no tengo protogema, miñi miñi! Entonces hay que tomar también todo con paciencia. Poquito más, estos son los banners sorpresa de la 5.0 y esperando dentro de 2 semanas a que se confirmen con el livestream. Dejar un buen like, una buena noticia de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, ya sabéis que esto ayuda un montón, así que gracias por todo el apoyo. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sean miñi miñis y chaito.